¿Cómo están, queridos amigos, queridos hermanos, queridos seguidores, queridos oyentes de Scarlet Bullet? Contento de estar aquí con todos ustedes, contento de estar esta noche para tratar un tema supremamente importante en esta cuaresma, ya que, pues de alguna manera, claro, esta época hablamos de nuestra penitencia, hablamos de la oración, hablamos del ayuno, de abandonar ciertas cosas, pero me parece también muy importante en esta cuaresma, pues hablar de volver a casa, ¿no? En el cuarto domingo de cuaresma vamos a tener eh, la historia, ¿cierto? La parábola del hijo pródigo. Y me parece importante como tema cuaresmal el hecho de volver a casa, el hecho de darnos cuenta, ¿cierto? De que solo hay una iglesia, de que solo hay una forma auténtica, ya lo hablaremos más adelante con nuestro invitado de hoy, pero de verdad de entregar por completo el corazón, de entregar por completo la vida a Dios de la manera como Él nos los pide, sin interpretaciones locas, sin ponernos con ciertas libertades, sino de verdad perteneciendo, ¿cierto?, a una casa. Y esa casa pues es la Iglesia Católica. Así que nada, antes de comenzar, y como siempre, vamos a encomendarnos al Señor. Los invito, y a mi invitado también que está tras bambalinas, y a todos ustedes que nos están viendo en este momento, a encomendarnos al Señor, a pedirle al Señor la gracia de que por medio de este video y por medio de todas las obras que se hacen en este canal YouTube, para acercar a la iglesia, a las personas, para acercarlos a la verdadera paz, al verdadero camino que conduce a Él, pues que sea Él conduciendo siempre nuestra labor, que no tiene ningún otro propósito que llevar su mensaje al mundo, que llevar su mensaje a donde sea que igual también Él tenga a bien que llegue. Dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestra alma y agradezcámosle también por la oportunidad que nos da de estar aquí compartiendo compartiendo nuestra fe por medio de, en este caso, de este canal que es de música, de rock católico, pues compartiendo nuestra fe con los que quieran estar aquí. Eh, y bueno, vamos a pedirle a mamita María también que nos acompañe, que sea ella tomando nuestras necesidades también y poniéndolas en manos de Dios por su poderosa intercesión. Y decimos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Iniciemos entonces nuestra charla de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y el invitado que tengo hoy es un compañero, es un hermano en Cristo. En todos los check-in están, porque bueno, somos hermanos en la fe, somos hermanos en la música, somos colegas, tratamos de llevar el evangelio también no solo desde la promulgación de la fe católica, sino también lo hacemos desde la música, desde el canto, desde la alabanza y desde el rock. Entonces, tengo un súper invitado hoy, un gran apologista, maestro de maestros de esto, el señor William Toro, que ya le vamos a dar la entrada. No sin antes hacer una introducción y una pregunta que quiero que tengamos todos de aquí en la charla, mientras charlamos acá, y es tener en cuenta una palabra que me dijo el mismo William en nuestra primera charla, alguna vez que me invitó a su canal, y es que Pedro dice que, claro, debemos dar razones de nuestra fe y de nuestra esperanza, pero se nos olvida que a veces debemos hacerlo con amor, debemos hacerlo con misericordia y debemos también entender los procesos que muchas personas vienen teniendo en sus vidas, vienen teniendo sus diversas realidades tan múltiples, y que Dios de alguna manera también se revela a esas personas de algunas maneras, ¿cierto? Va a decir el Concilio Vaticano II que las iglesias protestantes, que no las llama así sino hermanos evangélicos, ¿cierto?, de otras denominaciones, pues son puerta de ingreso a la fe para aquellos que son inconversos, que son ateos, que bueno, que tienen una vida difícil, ¿cierto? Pueden ser puerta, ¿m? Pero nosotros tenemos que ser esa acogida, ¿no? Y a veces nos cuesta, creemos que todos los protestantes tienen malas intenciones, creemos que los protestantes creen y que son malos, y no. Aquí en nuestro canal, en este canal Scarlet Bullet que nace en esta cuaresma, pues queremos cambiar eso, pero no queremos ser como esa apologética, así digamos, de decir, es que ustedes, es que yo tengo la razón. No, simplemente estamos armando estos espacios, por eso con nuestro invitado de hoy y algunos invitados que tendremos a lo largo del proceso, queremos es contar, informar únicamente qué es lo que cree la iglesia,
Porque la iglesia, ¿cierto? Es la iglesia de Cristo, ¿cierto? Dar razones únicamente, pero sin llegar como a atacar a nadie, decirles qué tal personaje, tal cosa, que... Porque de eso además viven y eso además se lucran, porque uno les anda nombrando y les anda dando fama y eso también dificulta para ellos, pienso yo, incluso sus procesos de conversión también, porque difícilmente van a aceptar las verdades de la fe católica si eso les implica también perder dinero. Y hablo de ciertos canales muy populares, ¿cierto? Aquí en YouTube, de apologistas, de que hacen, de que promueven, y lo que promueven ni siquiera es una sana doctrina evangélica, sino promueven es un anticatolicismo que no nos lleva a nada y tampoco queremos nosotros hacer lo mismo. Así que únicamente vamos a hacer aquí una dinámica, una charla con William Toro, uno de mis maestros pues de la fe. Gracias William por aceptarnos y aquí los dejo con él. Voy a agregarlo al escenario. William, ¿cómo estás? Mi hermano Johan, feliz hermano, muchísimas gracias hombre por la invitación, contento de verdad hombre de estar aquí por primera vez en tu canal, en Scarlet Bullet, es todo un honor y bueno, muchísimas gracias de verdad y a las personas pues que se encuentren ya conectándose pues a esta transmisión, las personas que lo vayan a ver también más adelante y bueno, con una gran responsabilidad aquí hermano para esta charla con todas las palabras tan bonitas que dijiste mi hermano. Claro. Lo que pasa es que, a ver, digamos que uno a veces piensa que hablar de apologética es como, no sé, tiene que uno ser supremamente sabio y supremamente para llegar como a tocar corazones cuando nuestro llamado es justamente ese. Creo que hemos pecado, y me asumo también porque tuve mi época al principio de apologista, ¿no? Y que quería convertir protestantes y quemarlos en la hoguera. Tuve mi época, lo debo admitir. Pero luego de escuchar uno de los sacerdotes con los que hablo y eso me decía, de verdad, la lucha, porque es que es una lucha que me parece inmisericordia incluso, ¿cierto? Entre protestantes y católicos y diversas denominaciones, no nos hace, ¿verdad?, perder el camino de la misericordia, del entender al otro. Y a veces uno dice, no, es que yo estoy hablando desde que yo siempre, que yo tengo la verdad, yo tengo la... Y sí, nosotros podemos decir, sí, como católicos, sí, claro, porque hemos formado y entendemos de qué hablamos, pero eso nos da a nosotros el derecho de pronto, como he visto, no tanto de nosotros hacia allá, sino de allá para acá, memes, imágenes obscenas, deshonestas, digamos, por dar un ejemplo sin nombrarlo, del gordito youtubero, sí, que faltan el respeto a su persona. Eso no es cristianismo. No sé qué opinas tú, William. Sí, totalmente de acuerdo, mi hermano. De hecho, mientras decías eso, y obviamente cuando trajiste a colación el tema pues, de la cita de nuestro primer Papa, San Pedro, ponía como una especie de balanza el tema de que debe haber apologistas para todo el mundo, ¿cierto? Entonces, no es el mismo público, por ejemplo, el que San Pablo le llegó, ¿cierto? De su forma obviamente fuerte, directa, porque San Pablo era a veces de pronto pesadito para decir las cosas, pero hay gente a la que hay que llegarle precisamente así, o con mucho tecnicismo. Por ejemplo, San Pablo fue criado a los pies de Gamaliel, o sea que San Pablo es una lumbrera, la tenía súper clara, pero miramos, por ejemplo, en contraste a nuestro primer papa, San Pedro, que, por ejemplo, ni siquiera era letrado, o sea, no sabía, por ejemplo, escribir. O sea, nosotros podríamos decir que el Evangelio de San Pedro es el Evangelio de San Marcos. ¿En qué Claro. sentido? Que San Marcos era el escriba, San Marcos era el escriba de San Pedro, ¿cierto? Entonces, pero fíjate que, por ejemplo, San Pedro es al que le debemos esa cita, primera de Pedro 3:15, ¿cierto? Que debemos dar razones de nuestra esperanza y 16 dice, pero hay que hacerlo con humildad y con mansedumbre. Y fíjate que como nuestro Señor Jesucristo le dijo a él que sobre esta piedra edificaré, en tiempo futuro, edificaré mi iglesia. Pues miremos entonces en Hechos de los Apóstoles, cuando después del Pentecostés, San Pedro da la primer charla luego de recibir al Espíritu Santo, se convierte en más de 3,000 personas, sin contar mujeres ni niños. Con la primer charla de Pedro, de esa piedra, ahí qué fue lo que pasó, se cumplió lo que dijo Jesús, Pedro edificando la iglesia, porque ahí donde más personas empezaron a sumar, eran esos 12 más las mujeres que estaban ahí orando. Salió Pedro, empezó a orar y se convirtieron más de 3,000. Entonces, en ese sentido, uno dice, wow,
¿Qué dijo Pedro? ¿Con qué caridad? ¿Con qué amor? ¿Qué palabras utilizó Pedro en ese momento para que judíos que estaban dispersos por muchas partes y que escucharon ahí el mensaje aceptaran de una vez? Pues ese mensaje fue el de Cristo, el del Evangelio, el del hombre resucitado. Que no es otro que el del amor. Y ahí vamos a hablar, vamos a ir hilando eso, porque mira que yo me preguntaba esta mañana que iba de camino a la iglesia el 20 de julio, íbamos a confesarnos con mi esposa y hacíamos el ensayo de esta charla, ensayaba con ella esta charla y le preguntaba a ella desde su perspectiva, ¿cierto? Pero tratando como de guiarla también para poder porque me hacía esta pregunta y es una pregunta que quiero hacerte antes de iniciar cualquier otra y es, William, ¿hay algo bueno en las iglesias cristianas evangélicas? Por supuesto, mi hermano, hay muchísimas cosas buenas, rescatables, positivas. Es que son nuestros hermanos. Es como que a una persona que vive, por ejemplo, en su casa, ¿cierto? Y tiene un hermano que es, digamos, la oveja negra de la familia, porque es el que se salió de la casa, el que se fue, ¿cierto? Y en ese Yo soy sentido, ese. y que es oveja negra de la familia, entonces uno diga, no, todo lo que tiene esa persona es malo. Obviamente no, no, es mi hermanito, yo lo quiero mucho, está equivocado en estas cositas, pero mira que es una gran persona, mira que tiene unos valores también muy bonitos, fue por de pronto incompatibilidad de cuestiones de pronto con los papás, qué sé yo. En ese mismo orden de ideas, dentro del mundo protestante hay cosas que son muy, muy, muy rescatables. Hay personas que, por ejemplo, se van de la iglesia católica porque no encontraron, digamos, esa fraternidad dentro de, o sea, encontrar eso como si fuera una familia. Mientras que hay Que protestantes que eso, llegan a un culto, que yo sí creo, perdóname, te interrumpo, yo sí creo que de eso sí, tenemos que dar cuentas nosotros también. claro, totalmente, mi Porque hermano. mira, dice uno, uy, es que se volvió evangélica. ¿Y dónde estabas tú? ¿Cierto? ¿Dónde estabas tú, católico, para enamorarlo de la fe? Seguramente no somos tan buen testimonio y nos falta justamente ese amor y esa humildad, esa caridad, para mostrarle no solo a la gente que es que la Virgen, que es que los santos, sino mostrarles con nuestro ejemplo, ¿cierto? Que acá están en paz y que aquí son amados y queridos. Porque mira que pasa por ejemplo, y ponía el ejemplo esta mañana a mi esposa. Yo estoy en la mala, ¿sí? Estoy en la mala, no tengo ni idea de las iglesias, ni me he interesado en la vida. De repente siento que puedo acercarme a las cosas de Dios. Voy a una iglesia católica, entro y no hay nadie. Le pregunto a la señora que sale ahí, como me ve chirosito de pronto, me ve chudito, tal. Su merced, tal cosa. Uy, no, aquí no hay nadie, no hay nadie. No me llama ni el padre siquiera. Yo digo, estos católicos son la embarrada, ¿no? Salgo y en la esquina hay una iglesia evangélica, la que quieras, cualquiera. Y ahí me escucharon, por lo menos. Y me Sí, hablaron de Dios. bienvenido, hermanito. Claro. Venga, aquí somos una familia, nos apoyamos entre todos. Y durante el culto es más la parte emocional. Entonces, ¿qué dice la Y gente? eso Ah, no, allá sí está sentí. Dios. Sentí el espíritu que se derramó y lloré. Y claro, allá me quedo. Además me regalaron la Biblia. Sí, es decir, y me dicen, me la regalaron, me la dieron firmada con mi nombre, que esta es la carta de amor de Dios para ti, me la dan. Pues, cómo me sacan después a mí de la cabeza? Me van a decir que es que a donde yo fui me rechazaron, si es la iglesia de Cristo, porque tendemos a generalizar. Por eso este video es para decirles que básicamente es muy fácil entrar a una iglesia, ¿cierto? De la esquina, que solo es una y que es de un solo pastor, de una sola comunidad, que te ayudan y te dan algo, a entrar a la iglesia católica donde, pues de alguna manera también es como universal, ¿no? Es muy grande. Tú puedes entrar en la parroquia donde nosotros estamos, de hecho yo a veces hago caras porque el sacerdote de mi párroco, el padre Jairo, él es muy generoso, él a la persona que entra le da su mercado, o sea, él siempre les da algo, un mercadito, algo así, así vayan y vayan al otro día otra vez, él siempre procura darles, y me parece, yo digo, bueno, es que también se abusan, ¿no? Pero digamos, en este caso siempre hay. Y los fines de... Y si uno averigua las parroquias, por ejemplo, cada fin de mes tienen su grupo de personas necesitadas a las que les dan mercado. Pero como la iglesia hace todo...
Son buenas Bueno, para... pero es que, o sea, y ahí en ese punto es también obviamente el hecho de que tampoco podemos excusarnos en eso y entonces las personas, ah, sí, ahí tienen razón y por eso es que yo me salí y tal cosa, ¿cierto? Ajá, claro, sí. Pero, a ver, no hay que desconocer y yo creo que de pronto este ejemplo puede ser muy pequeñito en comparación de lo que en realidad es en el contexto pues de iglesia. Pero, por ejemplo, digamos que tú estás trabajando en una multinacional, ¿cierto? Con millones de empleados, ¿cierto? Difícilmente vas a ver al gerente alguna vez, y eso, al dueño, ¿cierto? Pero allá tenés obviamente las dotaciones de uniforme cada 3 meses, unas primas, tienes regalos, tenés obviamente el sueldo, tenés todas las prestaciones, tenés todo organizadito, y vos decís, no, pero yo prefiero ir a trabajar en la esquina de mi casa, que es un localcito de costuras y solamente somos 5. Ah, ¿por qué? Ah, porque como conversamos todo el día y nos queremos entre todos y nos conocemos la vida entre todos, allá no tengo un contrato, allá simplemente trabajo por lo que se haga a la hora, pero allá me siento muy bien. ¿Ves? La comparación entonces ahí. Total, Entonces también eso es lo que obviamente hay quería que hacer. entender las cosas. Esa era la comparación que yo quería hacer, solo que no me fui por ahí. Pero, mira, Will, entonces tenemos que en cuenta que hay cosas buenas. Entonces que sí podemos decir como, claro, puede ser la puerta, una manera, pueden ser instrumento igual de Dios para que algunas personas que lo necesiten, pues cambien de rumbo y de alguna manera, porque son excelentes biblistas dentro de lo que cabe. O sea, dentro de lo que cabe me refiero a que ellos conocen la Biblia, se preocupan por conocerla. Ellos sí la leen. De ahí a que la entiendan como debe ser, es otra cosa. Exacto, exacto. Ellos sí la leen, a eso voy, dentro de lo que cabe. Por eso decía, ellos son muy buenos biblistas dentro de lo que cabe. Pero de ahí, ¿cómo podríamos nosotros como iglesia estar, ¿cierto? Para que den el siguiente paso, ¿cierto? Y no se queden solamente ahí, sino que de alguna manera se den cuenta que la fe no se trata de sentir, se trata de asumir, ¿cierto? Ciertas cosas y que como cristiano estoy llamado es a hacer vida a la fe de lo que aprendo y no solo a sentir bonito cada fin de semana con las alabanzas y la batería. Brutal. Yo amo la música, sabes que amo el rock and roll y tal, pero. Y el rock tiene esa parte emocional también que la exacerba. Pero siento yo que nuestra iglesia católica tiene un valor muy importante dentro de la misma Eucaristía, por ejemplo, y que es finalmente algo que se están negando y que les enseñan a negar. Es decir, yo puedo, sí, porque me parece que uno de los errores más complicados del protestantismo es, yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador y sé que por su sangre, sí, eso que hacen con una profesioncita de fe al principio ya, yo acepto eso, pero acepto a Jesús, pero no acepto la Eucaristía. A mí eso me parece contradictorio, eso no encaja por ningún lado, entonces me enseñan a decir, a repetir que es que Jesús no instituyó esto, que no instituyó lo otro, deslegitimamos la Eucaristía, deslegitimamos los sacramentos y todos los sacramentos pues son ordenanzas y son instituciones de Jesús. Entonces ahí cómo puede uno decirle a pronto algún protestante que llegó a ver este video, por gracia de Dios, sí, la fe que tú tienes es sincera, todo lo que tú crees está bien, pero te falta esto. Y eso me parece que hay una forma muy sencilla y el problema aquí es que yo puedo proponer la forma. ¿Ya? Me parece que es una forma, y ya te voy a decir cuál es, que es una forma muy sencilla de que todos podamos llegar a ese conocimiento pleno de la verdad dentro de la Iglesia Católica. Y es entender lo siguiente. Lo que pasa es que hay algunos que obviamente van a rechazar esa forma, ¿cierto? Pero es de la siguiente manera, mi hermano. Y es así. Dios es un Dios de orden. Espérame que te fuiste, espérame que te Ok, volviste ahí. Repítelo porque como que te congelaste. vale. Entonces, Ya. hay personas que rechazan esta forma que yo voy a decir, sobre todo en el protestantismo, pero también hay muchas personas dentro del catolicismo que rechazan esta forma, a veces por pereza, a veces por negligencia, o a veces porque simplemente dicen, no, yo no tengo la capacidad racional o intelectual para ello, pero te aseguro que todos la tenemos, de alguna u otra forma, porque siempre van a haber formas de transmitir la misma idea de formas más sencillas. Y entonces la forma es esta. Dios es un Dios de orden,
¿cierto? Y como es un Dios de orden, pues debemos empezar por el principio. La gran mayoría de hermanos separados que están en iglesias evangélicas o protestantes, lo están desde la parte emocional y obviamente desde la sola escritura, solamente lo que diga la Biblia. Pero resulta que yo con la mera Biblia yo no puedo demostrar, digamos, la existencia de Dios, ¿cierto? Entonces nosotros, si nos vamos, digamos, al punto uno de la escalera apologética, es primero demostrar que Dios existe, ¿cierto? Y para eso yo no puedo ir a la Biblia. Entonces el hermanito separado que comienza a darse cuenta que hay cosas de la fe en las cuales yo no puedo ir única y exclusivamente a la Biblia, sino que tengo que ir a otro tipo de herramientas, en este caso, por ejemplo, la filosofía, a algunas cuestiones obviamente desde la misma ciencia, para poder, digamos, tener un diálogo con un ateo, con un agnóstico, un escéptico. Yo al ateo yo no le puedo decir, vea que es que acá la Biblia me está diciendo que Dios existe, entonces créalo, no, porque nosotros no tenemos en común, ¿cierto? Esa parte en común con el ateo. El ateo no cree que la Biblia sea palabra de Dios, ¿cierto? Entonces yo tengo que ir a otro tipo de herramienta que no es la escritura para poder entablar ese diálogo con el ateo. Entonces el evangélico, el protestante y el mismo católico debe primero empezar a ver las razones por las cuales cree en Dios. Ah, ¿usted cree en Dios? Sí, yo sé que hay una energía, una fuerza, ahí tal cosa, pero ¿por qué? Hay que ir a las razones. Yo porque creo que Dios existe. Y cuando yo logro entender algunas razones, incluso sencillas y todo eso, del por qué Dios existe, ya el evangélico se tiene que estar empezando a sacar de la cabeza que no únicamente debe utilizar la escritura para poder fundamentar razones de su fe. Y entonces cuando yo ya demuestro que Dios existe, como Dios es un Dios de orden, el paso que le sigue es, ok, pero hay muchas religiones que afirman lo mismo que yo, es decir, religiones teístas, que Dios existe, el judaísmo, el islam, ¿cierto? El cristianismo. Entonces yo ahí ya tengo que ir a encontrar razones de mi cristianismo. ¿Yo por qué soy cristiano? Ah, porque Jesús resucitó. Ay, ¿en dónde yo puedo ver eso? Ah, eso sí lo dice la Biblia. Sí, pero a mí obviamente el deísta, el escéptico, no me va a creer simplemente porque yo le diga que la Biblia dice que Jesús resucitó. Yo ahí tengo que irme, por ejemplo, a la herramienta de la historia. Yo como históricamente demuestro que ese hecho en realidad ocurrió en un momento A de la historia. ¿Ya? Entonces, cuando yo demuestro eso, yo digo, ah, el cristianismo es real. Entonces ahí mira que ya vamos con dos dinámicas en las que el hermanito protestante se ha tenido que salirse de la mera Biblia, de la sola escritura, de la sola Biblia, para dos cosas que son fundamentales en nuestra fe, la existencia de Dios y la veracidad del cristianismo. Es decir, como dijo el mismo San Pablo, y decíamos a la Biblia, si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Entonces, ¿de qué me sirve a mí creer todo lo que dice la Biblia si Jesús no resucitó? Entonces, a ver, si Jesús resucitó, quiere decir que todo lo que Jesús dijo es verdad. Y ahí cobra sentido lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la escritura. Pero si Jesús no resucitó, pues somos los más pendejos, por así decirlo, de la historia de la humanidad. Los más desdichados, va a decir el padre Exactamente. Manuel Carreira. Exacto, totalmente. Entonces ahí ya como cristianos nos vamos a dar cuenta que así como hay muchas religiones teístas que afirman que hay un Dios, pero no todos creen que Jesús es Dios, de la misma manera, entonces ahora vamos a darnos cuenta que hay muchas expresiones de cristianismo, todos diciendo que son el verdadero cristianismo, pero con contradicciones unos entre otros. Entonces, de la misma manera que yo veo que para demostrar la existencia de Dios hay ateos, hay agnósticos, hay politeístas, gente que cree en muchos dioses, y yo tuve que salirme de la Biblia para ir a demostrar que es uno solo. De la misma manera que hay varias religiones y yo tuve que salirme de la Biblia para demostrar que hay una sola y que es el cristianismo verdadero, o sea, no que no hayan más religiones, sino que hay una que es la verdadera. De la misma manera, Jesucristo en Mateo 16, 18 dijo que iba a fundar una sola iglesia, no muchas. De esa forma, yo tengo entonces que, ahí sí, tener en común con los demás cristianos algo para demostrar si esa iglesia que Jesús fundó, esa sola, es la mía, es la de Pepito, es la de Menganito, es la del otro, ¿cuál de todas es? Y ahí es donde entra entonces el tema de, bueno, vamos a averiguar cuál es esa verdadera iglesia que Jesús fundó. Somos cristianos, amén, somos hermanos en la fe porque creemos que Cristo resucitó, pero Cristo enseñó una serie de cosas que llamamos doctrinas
Y vamos a ver entonces cómo lo entendieron esos primeros cristianos que anduvieron con Jesús y que fueron los que obviamente son los precursores de la Biblia, que nosotros hoy en día llamamos palabra de Dios, para ver entonces a quién se parece más esa interpretación, a la de mi iglesia, a la suya o a la del otro. Y ya en ese punto, pues cada quien entrará a decir libremente, eh, pues qué quiere creer. Porque hoy en día de alguna manera, pues sí se habla de que cada quien puede creer lo que quiera y cada quien puede, y está bien. No sé qué tan bien sea a futuro, pero pues tú tienes la libertad de elegir, incluso si quieres creer en Dios o no, si quieres creer en la iglesia o no, si quieres creer parcialmente en la iglesia o no, porque hay gente que de hecho un domingo va a la iglesia ministerial de Jesucristo Internacional, otro día van a Pare de Sufrir, otro día van a las Pentecostales Unidos de Colombia y en Semana Santa van a la iglesia católica. Entonces, dice uno, están en una constante búsqueda de sentirse bien y creo que esto va para una charla que va a ser esta semana, que es sobre no nos gusta sufrir y buscamos huir del sufrimiento en algún lado en donde mejor nos sintamos dependiendo de la época del año. Pues entonces, Will, estamos correctos en que de alguna manera no estamos pecando si somos evangélicos y estamos yendo allá, pero que sí tenemos que empezar a profundizar de alguna manera nuestra fe, ponerle piso y de alguna manera comprobar que lo que estamos aprendiendo en la denominación en la que estemos, supongamos que este video se lo estamos haciendo a una persona que está en una iglesia protestante y que tiene ciertas curiosidades. Pues hermano, tienes que ir a leer sin sesgos, sin anticatolicismos infundados, sin nada, sino buscando lo mayor bien de tu alma, ir y mirar cómo puedes ir madurando y avanzando. Podríamos afirmar, William, de alguna manera, que la persona que empieza a estudiar sin sesgos, sinceramente, sin obligarlo de ninguna manera a que crea en la Iglesia Católica, si investiga, si va a fondo, si avanza, llegará así como tú dices en tu lema, todos los caminos lo conducirían a Roma, a la Iglesia Católica, ¿sí? O no, o muy temerario decirlo. ¿Qué opinas? No, totalmente, mi hermano, y es que hay evidencia de eso, se dice, por sus frutos los conocerán. Y nosotros vemos, y qué pena con los hermanitos obviamente separados, pero la gran mayoría que uno ve que dice que se hacen católicos, no es por un estudio exhaustivo de la historia, de la Biblia, de todo esto que se terminan obviamente yendo, sino que son por temas emocionales y luego los ve uno predicando en las calles, obviamente no todas las denominaciones, pero sí hay muchas que uno ve de esa manera, y son predicando en las calles con megáfono y todo, gritando, diciendo, cuando yo era un católico, yo era un borracho, era un mujeriego, le pegaba a mi mujer, etcétera, 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 pero asumiendo que eso era ser católico y no hay una sola cita oficial del magisterio, de la doctrina oficial de la Iglesia Católica que incite a hacer ese tipo de cosas. Entonces eso era ser un mal católico, no ser un buen católico. Y la contraparte es que tenemos en cientos de testimonios de hermanos que eran protestantes y que se hacen católicos, y cuando uno va a preguntarle, es porque entonces fueron a estudiar el origen del cristianismo y se dieron cuenta de lo que creían los primeros cristianos, se dieron cuenta que la interpretación de la Biblia que ellos tenían estaba en contraposición con lo que creía la iglesia de la esquina, de la otra esquina y obviamente de la iglesia católica. Y aparte de eso, se dan cuenta entonces que el tema de la sola escritura es un gran problema y un inconveniente para poder obviamente ellos fundamentar su fe, porque se dan cuenta que únicamente están interpretando la Biblia solamente diferente de cómo la interpreta el de la esquina, y el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, no de las verdades, ni de la verdad a medias, ni de la verdad como usted la quiere entender, sino de la verdad, y esa verdad tiene nombre y es Jesucristo. Entonces, ¿quién más que los primeros cristianos van a haber podido interpretar bien las palabras de Cristo si estuvieron con él y con los discípulos directos de él? Entonces, cuando uno va y ve, y uno dice, bueno, ¿quién va a tener más razón? ¿O el pastor de la iglesia de Pepito? O, digamos, por ejemplo, un San Ignacio de Antioquía, discípulo de San Juan, de San Pablo. Entonces, en ese orden de uno dice, bueno, ¿a quién le creo?
Ah, no, es que yo no le puedo creer a los hombres, que eso es muchas de las cuestiones. Amiguito, entonces tampoco tendrías por qué creer en la Biblia, que fue escrita por hombres. Ah, los iluminó el Espíritu Santo. Entonces ahí uno ya los ve hablando ¡Herejía! como católico. Ya uno los ve hablando como católicos, justificando cosas que ellos mismos dicen, pero cuando ven que pronto se pueden estar contradiciendo, ven que la sola escritura termina siendo un elemento sin fundamento en las mismas escrituras. Entonces no tiene razón de ser, es una contradicción. Y en ese sentido ya entonces empiezan a investigar y se dan cuenta que es el estudio lo que los termina llevando a abrazar la fe católica, esa que en algún momento dijeron jamás. Ponle cuidado que el librito que te mostré, que te mandé fotos la vez pasada, este librito se me perdió, se desapareció, se perdió, o sea, lo busqué ahorita, se desapareció. Pero, para no andar en esas cosas, porque por algo pasan, eh, yo leyéndolo llegué a la conclusión de que mucho del protestantismo y su anticatolicismo está basado en construcciones históricas falsas, en falacias de autoridad, en cuestiones que nunca pasaron, pero como la gente, claro, como llegan y gente que nunca ha leído la Biblia, pues mucho menos ha leído un libro, lo digo con todo respeto, pues verdad, te cogen y como pecas de ignorante, entendiendo el ignorante no de peyorativamente, es ignorante porque ignoras cosas, porque todos ignoramos cosas, y te llegan y te dicen, no, es que la misa, la Eucaristía, ¿cierto? Es una representación del rey o del dios Osiris de los egipcios y estás, cuando vas y miras, seriamente vas a internet, no con los memes, no con los memes, con los memes, pues, con un meme, pues, si tu cristianismo o tu ateísmo se basa en memes, estamos jodidos, ¿sí? Pero vas y buscas más allá, o ni siquiera en internet, búscate el libro de las religiones y vete a estudiar la cultura egipcia. En ningún momento hay ningún paralelismo entre Osiris y Cristo, o sea, no lo hay, pero claro, como lo ves en internet, entonces, ay, sí, lo dice el pastor, que él sí ha estudiado la Biblia porque los católicos no leen la Biblia nunca, porque no llevan la Biblia al culto. Entonces, caemos en un error que se constituye sobre errores, pero cuando tú dejas de lado ese sesgo, ¿cierto? Ese temor a estar equivocado, porque eso nos puede pasar. Que no aceptes que que te equivocaste, está bien que te equivoques, ¿cierto? Pero no lo aceptamos y preferimos creer el error y preferimos creer eso. Y entonces vamos y seguimos creyendo sobre, por ejemplo, eso, que la custodia, ¿cierto? Representa el sol y que era una cuestión como adoraban los egipcios. Estaba ahí, o que el padre, que eso es un error y que eso nos pasa incluso a católicos. Y ahí vamos a ahondarnos ya al primer tema de hoy, ¿cierto? Creo que sí, espera, reviso si será el primer tema. Ah, no, pero sí, creemos los católicos que es el padre el que hace las cosas. El sacerdote es el que bautiza, es el que confiesa y perdona, es el sacerdote. Y no, hermanos, es Dios por medio del sacerdote. Y ahí ella cambia el lenguaje. Entonces yo con un sacerdote no me confieso porque es pecador igual que yo soy muy bueno, entonces voy a manchar de pronto los pecados del sacerdote si me confieso con él. Entonces entramos en una cierta hipocresía, no solo católicos, no solo evangélicos, sino también los católicos, porque no queremos asumir ciertos deberes a los que estamos llamados. Entonces vamos a hablar de una de las primeras cosas que me pareció grave y es satanizar los sacramentos. Entonces satanizamos los sacramentos y decimos que son ordenanzas de hombres, dicen los protestantes, que son cosas que no están en la Biblia y que uno debería ser bautizado cuando tuviera uso de razón, porque uno tiene la libertad de elegir si quiere creer o no. Entonces, ¿qué le responderíamos hoy a los hermanitos separados que piensan que el bautizo es una forma, ¿cierto? Como de que la iglesia ejerza cierto control social, ¿no? Porque es que, es decir, te digo por ese libro que leí y por ese tipo de cosas que reparten gratis, o sea, te lo dan. Yo frecuento bastante librerías como Paulina, San Pablo para comprar literatura católica y obviamente pues allá pues tú compras el libro, lo pagas y te vas. Pero fui a una iglesia, a una librería cristiana donde me dieron este folleto. Fui porque igual me pareció interesante que había de pronto ahí de apologética o algo así para leer. De hecho, compré unos libritos chiquiticos que son de historias bíblicas
para regalarle a los niños que encuentro por la calle. Es decir, no hay nada malo en eso, supongo. Pero entonces, sí me dieron ese libro que te mostré, de los católicos no son cristianos y todo esto. Me dieron una conversación con Dios para entregarle mi corazón a Dios. Se tomaron el tiempo de hablarme, de acogerme, me dieron aromática. Duré media hora ahí. Fui a comprar una. Imagínate tú, la tienen clara para. No sé si sea por maldad para ganar almas. No sé, pero de alguna manera sí. Tú te sientes muy bien ahí. O sea, yo decía, y por eso traigo el ejemplo de San Pablo. Digo, pues San Pablo vende una literatura preciosa, pero si tú no preguntas qué necesitas, entras y sales. O sea, ¿sí me entiendes? No estoy diciendo que esté mal, esté bien. Digo que de alguna manera sí juegan con la emoción de lo personal. Yo, obviamente, que Dios me libre de pensar en dejar mi iglesia católica, ¿no? Pero digo que son cosas que pasan y son experiencias que hay que vivir. Entonces, dentro de toda esta malicia del bautismo, volviendo, si es que yo... ¿qué responderle a los que leen este libro? Porque es que te lo regalan, te lo dan, te lo reparten en el centro de la ciudad, te lo rotan, tú lo tienes acceso fácil porque no te cobran, te lo regalan y tú dices, oiga, ¿verdad? ¿Yo por qué bautizo a mis hijos si esto es, uy, mire, qué horror, mire, mi amor, tenaz, ¿no? Porque nos puede pasar. ¿Qué les decimos, Will? Bueno, mi hermano, ahí hay varios elementos y es que depende enormemente del grupo o denominación protestante a la que llegaste, ¿cierto? Porque es que hay algunos que sí te van a decir que el bautismo es completamente necesario, pero lo que te van a decir es que el bautismo solamente es para personas ya conscientes de su fe, o sea, es lo que dicen, que no se pueden bautizar bebés, pero sí es muy real que también abunda muchos protestantes que lo que dicen es que, por ejemplo, el bautismo no es necesario para la salvación, que solamente es un símbolo de la fe en Cristo y que ya eso es suficiente, porque la sola fe. Entonces, pegados obviamente al tema de la sola fe en Cristo, entonces obviamente van a desdeñar el tema del bautismo como un mero símbolo. No te Sí, la escuché. oración, que hacen como una especie de oración que ya está estipulada, ¿no? Jesús, Sí, yo soy la tu oración hijo, del perdón y todo esto. Entonces, claro, pasen aquí adelante y reconozcan, y entonces dicen, reconozca a Jesús como su Señor y Salvador. Hombre, pues eso lo hacemos los católicos en cada Eucaristía. Cuando nosotros recitamos el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Eso ya lo estamos haciendo. Entonces yo puedo ir a un culto protestante y decir, no, pues que eso yo ya lo hago, todos los días lo hago, o en cada misa yo lo hago. No, pero es que tiene que decirlo de esta manera. Ah, están convirtiendo esa oración entonces en un sacramento de ingreso a su culto. Porque si usted no reconoce a Cristo de esa manera, entonces es como si no lo hubiera reconocido, ¿ya? Así yo lo haga todos los domingos en la misa recitando el credo, con fe, con amor, creyendo lo que estoy diciendo. No, 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 así no, tiene que ser así con esta oración. claro, Y esa oración no está en la Biblia. y de alguna manera ellos también tienen ciertos dogmas y ciertas oraciones. Por ejemplo, este poema Salvación de Pablo Olivares, que ahorita sale también en las Biblias protestantes para niños, y el poema de salvación, y se recita. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Claro, amén. Yo hasta me la sé y todo. Porque se la he repetido un montón. Entonces, lo de Claro. las repeticiones aplica para el Dios te salve, pero para ese tipo de cosas no. Exacto. Entonces ahí es donde viene el punto. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, las citas bíblicas más utilizadas por estas denominaciones? Que de hecho las denominaciones protestantes que más utilizan este argumento de que el bautismo no es necesario para la salvación, que solo es un símbolo de fe y que la fe en Cristo es suficiente, son, por ejemplo, Romanos 10, versículos del 9 al 10, que por ejemplo allí dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Ves? Entonces, fíjate que de ahí es donde sale obviamente esa oración de obviamente ir a reconocer con la boca que Jesús, y ya con eso basta para su salvación. Y a eso le suman, por ejemplo, Efesios 2 del 8 al 9, que precisamente esa dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿ya?
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, si yo únicamente leo esto, pues claro, tiene totalmente sentido lo que ellos me están diciendo. Pero hay una máxima para los hermanitos, tanto católicos como protestantes, que puedan estar viendo esto, y esta es una máxima que dentro de la apologética uno se debe aprender sí o sí, y es la siguiente: un texto fuera de contexto es un pretexto. Repito, un texto fuera de contexto es un pretexto. Yo con la Biblia puedo decir lo que yo quiera. De hecho, yo, desde mi ocultismo anticristiano, cuando estuve en ese mundo, yo utilizaba la Biblia para refutar cristianos, específicamente a los católicos, porque por ejemplo el libro de sabiduría no lo tienen los hermanos separados, hermanos esperados, pero por ejemplo yo a un católico le decía, hombre, es que yo puedo demostrarte con la Biblia que venimos del azar, que Dios no creó el universo, sino que venimos del azar. Y lo dice textual la Biblia, sabiduría 2:2, porque del azar venimos y a la nada vamos. Y lo dice la Biblia. Entonces yo puedo utilizar ese texto, ¿cierto? Y de hecho yo digo, bueno, entonces voy a leer el texto que sigue para ver qué dice. Y sigue diciendo una sarta de cosas paganas y mundanas, impresionantes, como hasta el versículo 10 o 11 más o menos. Entonces yo digo, uy, que la Biblia, ¿qué me está diciendo? Pero ¿qué pasó? Mira que yo dije sabiduría 2:2. Yo no leí el versículo 1, pero el versículo 1 a mí me titula ese montón de cosas como si fueran un checklist, que donde a mí me está diciendo sabiduría 2:2, perdón, sabiduría 1, sabiduría 2, versículo 1, me está diciendo que los necios e inconstantes creen y dicen y afirman este tipo de cosas, y empieza a listarlas, que venimos del azar y a la nada vamos, que esto y esto y entonces, fíjate que si yo no leo el versículo 1 y solamente me quedo con lo demás, utilicé un texto como pretexto para seguir creyendo que Dios no creó el universo, sino que obviamente venimos del azar. Lo mismo pasa con este tipo de textos. ¿Por qué? Porque esos son los versículos utilizados por ellos. Pero a ver, nosotros vamos entonces a la respuesta católica. Y nosotros en la respuesta católica para el bautismo, como en todas nuestras doctrinas, no solamente utilizamos la Biblia, utilizamos Biblia, tradición y magisterio. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos en común con los hermanos separados? La Biblia, pero nosotros como católicos debemos ir a la respuesta de 3 maneras: Biblia, tradición y magisterio, para poder comprender lo que la fe católica enseña. Entonces vamos con la Biblia. Con la Biblia, dice Juan capítulo 3, versículo 5, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí no me dice el que no crea en Jesús. ¿Ves? Que es lo que me decía la otra cita. Entonces la Biblia se contradice. No, la Biblia se complementa. Entonces tengo que creer obviamente en Cristo, porque si yo no creo en Cristo, ¿qué sentido tiene bautizarme? ¿Sí o no? Pero ya una vez que yo creo en Cristo, a mí la Biblia me está diciendo que ese creer en Cristo yo lo debo manifestar con acciones concretas. Y una de esas primeras acciones concretas es ¿qué? El bautismo, porque el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, ¿ya? Y esto se complementa también con lo que a mí, obviamente, me dice Hechos, capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, ojo, mira lo que nos dice el primer papa, San Pedro. También cogió y les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ojo, que ya con esto aquí también se refuta los que dicen obviamente que eso solamente es para los niños. ¿Sí o qué? A ver, y dice entonces que esa promesa es para los padres y para sus hijos, ¿ya? Hijos, ahí no dice qué edad. Hijo es desde que nace, es más, desde que está en el vientre de la mamá es hijo, ¿cierto? Pero entonces dice, arrepentidos y bautícese. Los bebés no se pueden arrepentir, pero sí se pueden bautizar. Si sus papás se arrepienten, obviamente esa fe de los papás, cuando usted bautiza al hijo, obviamente es para perdón de los pecados. Pues bien, dice el Salmo 50, en algunas Biblias, Salmo 51, dice, pecador me concibió mi madre. Por tanto, todos venimos con ese pecado original desde la cuna. Entonces, el bautismo, usted como papá se arriesgaría precisamente a negarle ese perdón del pecado original a sus hijos. ¿En serio usted simplemente por una
interpretación se arriesgaría a negarle esa gracia de convertir a su hijo en un heredero, hijo de Dios, del Altísimo? Porque dice Pedro, arrepentíos y bautícese de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el mismo Pedro, más adelante, dice en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Fíjense que ya San Pedro está hablando de que el bautismo tiene carácter de salvación. Entonces dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Nos salva. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros ya podemos ir viendo que la Biblia no se contradice, sino que la Biblia se complementa. Entonces, sí, necesaria la fe en nuestro Señor Jesucristo, claro, pero esa fe debe ser mostrada con hechos concretos, lo que nosotros llamamos obras. Ese bautizarse es una obra, ¿ya? Entonces, ¿fe en Cristo? Sí, totalmente. Claro, los católicos a esa cita que el protestante nos muestra, nosotros decimos amén, pero venga que eso tiene un complemento. Lo dice aquí, y de esta manera nosotros podemos comprender bien esto. Y ahora, eso es únicamente respondiendo con la Biblia, pero si vamos a la tradición, vemos que, por ejemplo, padres de la iglesia como San Justino Mártir, como San Irineo, defendieron la regeneración bautismal y el hecho del bautismo en infantes. ¿Ya? Y por eso es que nosotros con el magisterio, en el catecismo de la Iglesia Católica, numerales 12:13 y al 12:16, dice que el bautismo es necesario para la salvación, pues nos une a Cristo y borra el pecado original. Entonces miren que tanto la Biblia como la tradición y el magisterio están hablando de la misma cosa, solamente con explicaciones y con detalles y profundizaciones que nosotros como católicos podemos comprender y asumir de una mejor manera. Pero si nos quedamos solamente con la Biblia, entonces únicamente vamos a hablar desde la opinología, desde la interpretación de este o del otro, mientras que la tradición que decíamos al principio, pues son los discípulos directos de los discípulos de Jesucristo. Entonces, obviamente, ¿a quién le creo? ¿Al pastor que me está interpretando de una manera o a estos primeros cristianos que fueron discípulos de los que recibieron el mensaje directo de nuestro Señor Jesucristo? Obviamente lo va a creer más a ellos y a la historia. Y precisamente yo veo que el magisterio me está hablando en consonancia tanto con la Biblia como con la tradición y me lo especifica diciéndome, ¿eso qué obra en mí? Pues que el bautismo es necesario para la salvación, pues nos une a Cristo y borra el pecado original. Entonces nosotros a eso le llamamos el depósito de la fe, una fe completa, no una fe únicamente basado en las escrituras, sino una fe completa para yo poder armonizarla y saber que esa interpretación bíblica está correcta. ¿Yo cómo lo sé? Ahí está la prueba. Pero no, nosotros queremos creer en el pastor Pepe. Exactamente, No mi hermano. queremos creer en lo que diga él, porque, claro, de alguna manera, o podemos, digamos, se podría decir, no, la Iglesia Católica fue fundada por Constantino en el 300. Y ya, todo lo que hayan dicho antes de eso o después de eso ya es mentira porque la Iglesia Católica no existía antes de Constantino. La iglesia que existía antes de Constantino era de un pastor que estaba al lado de la sinagoga y empezó, no sé, Claro, se del me ríen ustedes, pastor, sí, no sé, del pastor San Ignacio de Antioquía, que en el año 107 sí, dijo que sí, allí sí, donde está el obispo está la iglesia católica. exacto, pero eso no pasó, eso no pasó, eso es mentira. Bueno, claro lo del bautizo. Entonces nos queda claro que el bautizo no es como un tiquete de entrada a la congregación, ¿sí? Como que no es que yo hago esto para pertenecer al grupo católico, papista, romanista, pecador, Babilonia, sino que yo lo que hago es acceder, ¿cierto? A el estado, ¿cierto? De hijo de Dios, heredero del reino, sacerdote, profeta y rey, ¿cierto? Que es una gracia, ¿cierto? Que Dios me quiere dar, no es como que al hacer eso ya hago parte, ya soy cristiano, ya hago parte, sino que no. No es que hagas parte, eres parte desde que Dios te crea, eres parte, eres hijo amado de Él, pero por medio del bautismo hago parte de mí, ¿cierto? Y de mi alma, estas gracias que Dios me quiere dar. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces bautizo no es como que necesite tener yo cierta conciencia para aceptar o no ciertas cosas, sino que es unas gracias que recibo y qué mejor que recibirlas desde que soy pequeñito
para poder vivir con ellas ya puestas, ¿cierto? Dado a lo que hacen mis padres. Correcto lo del bautizo entonces. Vamos ahora con la otra objeción. Will, la Eucaristía es una... Es decir, Jesús no dijo en ningún momento que es que debíamos comer, que eso es su cuerpo, su sangre, eso es canibalismo y es condenado por la misma Biblia porque está prohibido comer carne y comer sangre. En el Antiguo Testamento la Eucaristía es pagana, la Eucaristía no es verdad, es una ofensa a Cristo pensar que en ese pedazo de pan y en ese vino está Él. No es verdad, Jesús dijo, esto representa mi cuerpo, hagan esto en conmemoración mía, recordándome nomás. Celebramos la Cena del Señor en conmemoración suya cada mes, pero pues ya, nada especial. Ahí no está Jesús, porque nosotros creemos que comer carne y sangre está mal, porque así lo dijo el Antiguo Testamento, y yo no tengo por qué vivir eso, porque Jesús jamás dijo eso. Ok, bueno, la Eucaristía. Este tema es crucial, porque es que el que cree que Jesús está en la Eucaristía, ya, ¿cierto? Entonces, a ver, la objeción protestante más común es que vamos a ver que dicen que la Eucaristía es solamente un símbolo, que no es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y la cita bíblica utilizada para eso, a mí me da curiosidad, no, a mí me entra un poco en gracia que utilice en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, para decir que es un símbolo, porque dice Juan 6:63, que las palabras que os he hablado son espíritu y son vida, ¿cierto? Y utilizan también 1 Corintios 11:26, que dice, anunciad la muerte del Señor hasta que Él venga. Las denominaciones protestantes que más suelen utilizar este tipo de argumento son bautistas, evangélicos, pentecostales y testigos de Jehová. Imagínense pues, hasta la secta de los testigos de Jehová. Entonces nosotros como católicos, ¿qué respondemos? Pues hombre, a mí me encanta cuando utilizan el Evangelio de San Juan capítulo 6 para supuestamente refutar la Eucaristía, pero es que el problema es que están utilizando un solo versículo. ¿Y cuál fue la máxima que vimos en el tema anterior? A ver, Johan, ¿cuál es la frase máxima que debemos utilizar? ¿Que un texto fuera de contexto? Que todo texto fuera de contexto es un pretexto. Está Exacto. una cosa que me parece brutal, que voy a compartir. Listo. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer como católicos usando la Biblia? Pues vamos a leer todo el capítulo 6 de San Juan para poder entender la Eucaristía, ¿ya? ¿Por qué? Porque fíjense, mis queridos hermanitos en Cristo, que en el capítulo 6 de San Juan, ¿cómo empieza el capítulo 6 de San Juan? Él empieza con un milagro que todo el mundo conocemos, y es la multiplicación de los panes, ¿sí o no? Por ejemplo, en el capítulo 6, verso 13, dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, porque obviamente multiplicó los panes, ¿sí o qué? Entonces, ¿qué nos está queriendo decir Jesús con ese milagro en el capítulo 6? Ojo, sigue siendo el contexto del mismo capítulo 6. Arranca diciéndonos Jesús que Él con el pan puede hacer lo que Él quiera. ¿Sí o no? Jesús nos está diciendo que Él con el pan puede hacer lo que quiera, es decir, multiplicó el pan. Con la materia hace lo que quiera, multiplicó la materia del pan. ¿Listo? Quédense con esa en la mente. Luego sigue Jesús en el mismo capítulo 6, a partir del 16, hacia adelante. ¿Y qué pasó? A ver, dice capítulo 6, versículo 19, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. ¿Qué nos está diciendo Jesús en el contexto de este mismo capítulo 6? Yo con mi cuerpo hago lo que quiera, incluso estar fuera de las leyes
físicas de la naturaleza. Llevamos dos. Con el pan hago lo que quiera, con mi cuerpo hago lo que quiera. Y luego de eso, entonces empieza a partir del versículo 25 el sermón de Jesús, pan de vida, donde habla de que ya hubo un pan, que obviamente era el maná, que caía del cielo, ¿cierto? Pero ese pan a los hombres iba a volverles a dar hambre, ¿cierto? Pero era también obviamente un milagro de Dios. Entonces, en ese contexto y en ese orden de ideas, ahí ya nosotros vamos entonces a la Biblia, Juan capítulo 6, versos 53 al 56. ¿Qué nos dice? Jesús les dijo, de cierto, os digo, ojo, de cierto, cuando un judío dice dos veces, de cierto, en el contexto histórico del judaísmo, eso significa, esto que les voy a decir no solamente es verdad, sino que es una verdad muy importante. ¿Listo? Y Jesús arranca diciendo, de cierto, os digo, dos puntos y abro cita, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ojo, verdadera, no está diciendo que es un símbolo, está diciendo que es verdadera comida, verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan. ¿Se acuerdan qué hizo al principio del capítulo? Les digo que con el pan hace lo que quiera. Entonces dice, hablando ahora de su cuerpo, está diciendo que su cuerpo es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, o sea, de mi cuerpo, vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Cafarnaún. Entonces, con mi cuerpo y con el pan hago lo que quiera. Mi cuerpo es el pan. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos todos los días en la Eucaristía, en la hostia consagrada? Que son muchas. Eso es pan. Multiplicación de los panes. Con mi cuerpo hago lo que quiera. Mi cuerpo puede estar presente completo en cada una de esas hostias. Por eso nos enseñó que Él puede multiplicar el pan y que con su cuerpo hace lo que quiera. Así que su cuerpo puede estar presente en cada una de esas hostias consagradas. Y acaba de decir que esas hostias consagradas, que ese pan es verdadero pan bajado del cielo, y el que no lo come no tiene vida eterna. Entonces, ante el versículo de los hermanitos en el 53, que obviamente, antecitos, que el 663, que precisamente dice que estas palabras que les estoy diciendo son espíritu y son vida. El hecho de que sean espíritu y sean vida no hace que sean un símbolo, o es que su alma, que es espiritual, es un mero símbolo. Porque si usted está diciendo que si su alma espiritual, que obviamente tiene vida en sí misma, es un mero símbolo, entonces usted le está dando la razón a los deístas, a los agnósticos y a los ateos que no creen en una realidad espiritual. Nosotros como cristianos creemos en una realidad espiritual. Así que cuando Jesús está hablando de que su cuerpo, sangre, alma y divinidad completa están en ese pan de forma espiritual, ¿significa simbólico? No, porque hay una realidad espiritual. Por eso vemos ese pan, pero no vemos el cuerpo. Es cuerpo, aunque no veamos esa realidad física, material del cuerpo de Cristo, como anduvo en el mar de Galileo, como caminó sobre el agua. Pero eso no quita que Él, siendo un Dios omnipotente, pueda en realidad hacerse presente por completo en ese pan consagrado. ¿Ya? Y eso es lo que él estaba explicando ahí, porque si no fuera así, entonces cuando la gente se empezó a ir, él no hubiera dicho
perdón, tranquilamente le hubiera dicho, no, vengan, esperen que es que les estoy hablando de una parábola, yo les estoy hablando simbólicamente, no, ¿qué le dijo incluso al apóstol? Ustedes también quieren ir, hágale, ustedes también se quieren ir, sí. sí, Hágale a yo ver. no me voy a retractar de lo que acabé de decir, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna, y por eso Justamente, sí, dale. claro que es que se me viene ahí eso, porque justamente cuando actuamos de manera protestante, negando la Eucaristía, estamos siendo como esos judíos que se fueron porque no pudieron entender eso que dijo Jesús. Claro, los judíos eran los judíos son los que tenían esa en mente que no se podía comer ni carne ni sangre. Esa es la ordenanza, por eso se escandalizan y se van. Entonces, a nosotros tomar esa postura, como si fuéramos protestantes, estamos diciéndole a Jesús, no, yo también me voy, maestro. Y yo ahí no le creo todo menos eso. Y ahí es donde está nuestro pecado, porque estamos aceptando a Jesús, pero no todo de él. No todo de él que está en la Eucaristía. Termina con la idea porque va a botar la bombota. ¡Pah! Exactamente. Entonces, fíjate, mi hermano, que ya luego en la última cena que dice el Señor, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, presente perfecto. Él no dijo hagan de cuenta, él no dijo crean más o menos como si esto fuera, no, presente Sí, perfecto, esto justamente, es. justamente para allá porque va más allá de él es Will. No sé si te sabías esta, pero voy para allá. Listo. Bueno, Cuando entonces vamos a para que ya. dale, Listo, termina la idea, entonces, termina la idea. vale. Y entonces, como les decía, nosotros como no solamente somos sola escritura, también obviamente tenemos tradición y magisterio. En la tradición, los padres de la iglesia, como San Ignacio de Antioquía y San Cirilo de Jerusalén, enseñaron precisamente la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y el magisterio lo vemos en el Catecismo de la Iglesia Católica numeral 1376. La transubstanciación es la conversión del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Volvemos a ver que es un depósito de la fe, todo en una perfecta armonía. Filosofía, ciencia, historia, Biblia, todo va de la mano. Sin necesidad de hablar de los milagros eucarísticos, al que después haremos un programa con Will de eso. Pero este es mi cuerpo, va más allá, Will. Va más allá. Y esto cuando yo lo aprendí en una conferencia que dio Frank Morera, que esto no se dice casi, él lo dice por ahí y yo vine curiosamente a averiguarlo y a constatarlo y sí. Cuando Jesús, o sea, en el Evangelio de Mateo, ¿sí? Cuando Jesús dice, este es mi cuerpo, el término que se usa, lo voy a poner acá, voy a ver si lo puedo compartir. Acá, aquí está, ¿sí se ve? Eso, ahí está. Cuando Jesús dice, aquí dice, y habiéndolo dado a los aprendedores, o sea, a los discípulos, dijo, tomen y coman, esto es. Y el ese es, cuando entramos aquí a mirar lo que significa, no solamente es que es mi cuerpo, sino que es yo existo. Es decir, cuando yo me refiero a que yo estoy vivo ahí, yo existo ahí dentro. Es decir, es como decir, yo estoy aquí mismo, yo existiendo acá. Para mayor información, podemos Esto seguir soy yo. leyendo. Esto soy yo, básicamente. Estoy leyendo Mateo 26 desde la Reina Valera 1960. No es más. No es más. No quiero decir más al respecto porque es... Total. O sea, no, ni siquiera es solamente que se no es que es, pero se dice, yo soy este pan. Claro. Yo soy... Y sin hablar después de todo lo que significa el hecho de que Jesús va a confirmar la alianza del pan, ¿cierto? Todo lo que significa la pasión dentro del rito del ceder de Pesaj, que después hablaremos de eso en otro video. Claro, no, es que obviamente para los hermanos, aquí estamos haciendo simplemente un esbozo por encima de los argumentos más comunes de los hermanitos protestantes y cómo sería una respuesta rápida con Biblia, tradición y magisterio para nosotros católicos, pero obviamente de cada uno de los temas podría uno hacer tranquilamente una serie completa de varios programas y esto aquí, esto acá, ir entonces a la cita, los textos, leerlo, profundizar, detallar, pero no, bueno,
Aquí obviamente estamos es como un poco por encima, pero para que se den cuenta precisamente que el que quiere ir a profundizar, por ejemplo, en el tema de la Eucaristía y leer completo el capítulo 6, eso es un ejercicio hermosísimo cuando usted quiere obviamente ir a, ay, ahora yo qué leo de la Biblia. Hombre, tenga en mente la Eucaristía y léase completo el capítulo 6 de San Juan. Es hermoso, se empiezan a ver cosas que si uno ya lo había leído en otro momento, uno dice, ay, claro, ahora esto tiene más sentido. ¿Ves? Entonces es muy Y de bonito. hecho, una objeción muy usual es decir, Jesús dijo, yo soy el buen pastor y él no era pastor. Yo soy la puerta y él no era una puerta. Yo soy la luz y él no era un faro de luz. Sí, pero Jesús no dijo en ninguna de esas, de en verdad les digo. La única vez que Jesús aparentemente se comparó con algo diferente fue con el pan, en el discurso del pan de vida en Juan 6, y utilizó el en verdad les digo. Y ejemplos de Jesús diciendo en verdad les digo un montón. En verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar y Judas lo entregó. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso y no nos cabe duda de que eso fue así. Entonces siempre que Jesús dice, pueden constatarlo, miren, yo para esto, les estoy diciendo en verdad les digo, cogí la Biblia en Colunga, la Reina Valera, así, yo las tengo todas. Y me puse a mirar y yo decía, pero ¿cómo así de verdad dijo esto? Y sí, sí, Jesús solamente utiliza ese en verdad les digo cuando está hablando de algo que es muy en verdad, en verdad, lo dice. Entonces, estudiemos más a fondo la fe. Yo sé que las personas protestantes aman con su corazón a Cristo, entonces háganlo por amor a Él y entren a investigarlo más, a investigarlo más. Pues, ni hablar de los milagros eucarísticos de la sábana santa, no es que nos podríamos quedar acá, Will, hablando una cantidad de cosas. Sigamos con el otro temita, que este ya es cuaresmal. Vamos a hablar cuaresmal. Se rasgan las vestiduras, los hermanos evangélicos están, bueno, no, los testigos de Jehová no son evangélicos. No, ellos no son evangélicos. Ellos son de parte. Pero sí, están por todo lado. Esta mañana salía a la calle cuando iba para el 20 de julio y toda esta cuadra llena de testigos. Qué amor por nuestro Señor tienen, ¿no? Qué amor para dedicar su vida, ¿no?, a la predicación, pero qué mal enseñados están. Ojalá usarán ese amor que tienen para de verdad ir a promover la fe católica de casa en casa. Si quieren hacerlo, bienvenidos. Pero están diciendo lo siguiente: la confesión no es con un sacerdote. Yo tengo que arrepentirme con Dios directamente y ya. Yo voy donde yo le digo, Señor, perdóname, y como diría el padre Loring, uno de mis próceres, yo me confieso a mi aire. A mi aire le pido perdón. Entonces, ¿por qué es que Jesús en ningún momento dijo, vayan y perdonen los pecados? Imagínense, vayan y perdonen pecados, porque es que los sacerdotes y en un confesionario, eso es un anacronismo el que se vale para decir que Jesús no dijo en Juan 22, creo que es, lo del tema No, pero ya vamos a verlo. del perdón de los pecados. ¿Jesús mandó o no mandó a perdonar pecados de manera como lo entendemos la Iglesia Católica, confesando nuestros pecados con el sacerdote, Will? Qué buen tema. Y voy a arrancar desde el sentido común antes de la Biblia. Igual todos los temas, miren que yo estoy hablando Biblia, tradición y magisterio. Para mí siempre me encanta un cuarto y es el sentido común. Nosotros con cosas que tenemos a la vista, de forma evidente, práctica, podemos dar ejemplos para comprender mejor las cosas. Y a mí con la confesión me gusta dar un ejemplo. ¿Se acuerdan que ahorita, por ejemplo, poníamos el ejemplo de ellos trabajando en una multinacional en comparación con el changarrito, obviamente con el respeto del, obviamente, el que trabaje allí, pero claro, obviamente es un emprendimiento, digamos, familiar o lo que sea, pero poniendo el ejemplo, digamos, de empresa, yo les voy a poner el siguiente ejemplo. Una cosa es el dueño, otra cosa es el gerente, ¿cierto? El dueño contrata a un gerente para que le administre, obviamente, su empresa, ¿cierto? Entonces, digamos que en esta empresa llamada iglesia, ¿cierto? ¿El dueño quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Y en esta empresa él dejó... Si es que la iglesia es una empresa, la iglesia quiere ganar, pues, Claro, es una empresa, obviamente, donde administra nuestra salvación. Touché. Bien, entonces, ese gerente que nuestro Señor dejó a cargo como administrador y cabeza ahí de la empresa, mientras él obviamente está en sus asuntos, obviamente es el Papa, ¿cierto? Digamos que ese gerente es el Papa. Pero digamos que esa empresa
como es una multinacional y tiene obviamente sedes alrededor de todo el mundo, pues entonces resulta que cada sede tiene obviamente subgerentes. Podríamos hablar obviamente de lo que es el obispo o el arzobispo de cada ciudad, ¿cierto? Y cada uno de ellos tiene obviamente secciones de la empresa, que serían como las parroquias. Y en cada sección, por ejemplo, hay un contador, que es el encargado de pagarle a los empleados. Digamos que a usted le cae mal ese contador. Entonces, como a mí me cae mal ese contador, esta quincena no voy a recibir pago. A mí que me pague el dueño directamente. Haríamos una cosa de esas. Si usted se da cuenta que ese contador está robando en la empresa, que es una mala persona, que es un pederasta, ¿cierto? Eso hace que usted se niegue a recibir su sueldo, porque el que le paga es él, porque a mí que me pague el dueño directamente. Estoy seguro que ninguno va a decir, no, esta quincena a mí no me pague, ¿cierto? Lo mismo pasa. Mira que al contrario, diría uno, no, a mí que me pague ya y voy allá que me pague ya de una vez. Es infeliz. Ajá, sí, lo puede insultar, lo que sea. Para ver si haga lo que tiene que hacer. Exactamente, ajá, totalmente. Entonces, de la misma manera, yo no me confieso con un sacerdote más pecador que yo. Mijo, pues él es el que está administrando ese perdón de los pecados, porque el que perdona, por ejemplo, en la empresa, el que paga es el dueño, porque la plata es de él, pero él dejó encargado a una persona de ser el que obviamente le firme el cheque o le haga su envío y su transferencia para que le llegue a su cuenta. De la misma manera, Jesús encargó, obviamente, a esos subgerentes, y esos subgerentes han delegado a esos que serían obviamente los sacerdotes, ¿ya? Para que administren esos sacramentos, en especial obviamente de la confesión, ¿ya? Que es donde estamos recibiendo, ¿qué? El mayor pago que nosotros podemos recibir por arrepentirnos. Nuestro trabajo es arrepentirnos, no pecar. Ese es nuestro trabajo. Y el pago es la gracia que recibimos a través del perdón de los pecados. Entonces, sí, muy bonito ese discurso, pero a ver la Biblia, claro, vamos para allá. Pero les decía, el sentido común es muy bonito porque podemos hacer un paralelo y entender un más o menos las cosas, obviamente, es un más o menos, pero es como para poder entender de que obviamente el dueño no es el que le va a pagar a usted directamente y por eso deja encargado a alguien, así como cuando usted lo contratan, usted no lo contrata directamente el dueño, lo contrata la persona encargada de recursos humanos, que de hecho es el que le puede hacer a usted la entrevista. Un spoiler también ahí con la Virgen María. Si usted sabe que usted no tiene trabajo, pero usted es conocido de la mamá del dueño, ¿usted a quién le entrega la hoja de vida? ¿La mamá del dueño o el de recursos humanos? Estoy seguro que usted le va a entregar la hoja de vida a la mamá del dueño, ¿sí o qué? Bueno, aquí los católicos, siempre nosotros entregándole nuestras hojas de vida a la mamá del dueño. Pues, bueno, veamos con la Biblia. Dice la palabra de Dios entonces en el capítulo 20 de San Juan, versículos 20 al 23 o 22 al 23 para ser más específicos. Allí que le está diciendo el Señor. ¿Puedes repetir porfa la cita que te congelaste? Claro que sí, mi hermano. Entonces, Evangelio según San Juan, capítulo 20, del versículo 21 al 23, pero podemos leerlo incluso desde el 20 al 23. Capítulo 20, 20 al 23. Allí Jesús ya resucitado, ojo, nuestro Señor ya resucitado, le dice a los apóstoles, le sopla y dice, reciban el Espíritu Santo, ¿ya? O sea, les está entregando el Espíritu Santo y les está diciendo, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Ojo, parémonos un momentico ahí. Recuerdan que un momento cuando Jesús sana al paralítico, ¿cierto? Cuando Jesús sana al paralítico, ¿qué es lo primero que hace? ¿Sanarlo? No. Lo primero que hace es decirle, tus pecados te quedan perdonados. ¿Y qué decían los fariseos? Fíjense que lo que decía ahorita Johan es muy real, que muchas veces el hermano protestante actúa mucho como lo que los fariseos le criticaban a Jesús. ¿Qué dijeron los fariseos allí? ¿Quién se cree para perdonar pecados si el único que puede perdonar pecados es Dios? ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús? ¿Yo soy qué? Yo soy Dios.
Argumento también para los hermanos testigos de Jehová que no creen que Jesús sea Dios, ¿ya? Entonces, entonces los sacerdotes que perdonan los pecados lo hacen porque son Dios. No, porque precisamente lo que les está diciendo Jesús, como el Padre me envió a mí, ahora ya que yo voy a ascender y ya no voy a estar yo para decirle a más paralíticos, tus pecados te quedan perdonados, entonces como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Y a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes les retengan los pecados, les quedan retenidos. ¿Ven? Jesús sí mandó humanos, personas, a perdonar pecados. Pero solamente mandó a los apóstoles. Y ya cuando ya no estaban los apóstoles, entonces nadie más. Yo les preguntaría, ¿será que San Pablo lo llegó a hacer? Sí, San Pablo también llegó a perdonar pecados. Entonces, San Pablo no fue uno de los mismos apóstoles iniciales. Y de hecho, cuando Jesús hace eso, ahí no estaba Tomás, pero Tomás luego recibe también esto. ¿Ven? Ay, pero Ese envío. los apóstoles no hicieron confesionarios ni ponían en la fila de gente a rezar eso, ¿verdad? Exacto, pero resulta que tampoco en la Biblia aparece adorar al Espíritu Santo. Y le apuesto lo que quiera que el 80% de hermanitos protestantes, porque estoy sacando de ahí, por ejemplo, a los unicitarios, estoy seguro que todos creen que el Espíritu Santo es Dios y que debe ser adorado como Dios, el Espíritu Santo. Pero no hay un solo versículo en la Biblia que diga, adoren al Espíritu Santo. Pero lo creen y lo hacen, y no está en la Biblia. De hecho, fue definido en un concilio católico. ¿Ya? Entonces, en ese orden te dirías, no habían confesionarios. Claro, porque es que hay una fe que es progresiva. Entonces, no contradice el envío de Jesús, pero obviamente se ha ido, digamos, mejorando la práctica con base en qué, en cómo evoluciona el cristianismo, porque es que no es lo mismo una iglesia con 12 apóstoles y discípulos simplemente en una sola región a una iglesia universal, católica, con millones de millones de millones de millones de fieles. Entonces la iglesia, inspirada y guiada por el Espíritu Santo, ha tomado decisiones muy puntuales. ¿Y esas decisiones con qué autoridad la toman? Con la autoridad que Jesús les dio también en Lucas 10:16. El que a ustedes escucha, a mí escucha. El que no los escuche a ustedes es como si no me escuchan a mí. Y el que me niega a mí es como negar también al Padre. Entonces, en ese sentido, claro que Jesús le dio a ellos la autoridad incluso para tomar decisiones después de que Él se haya ido. O que alguno me diga, un hermanito protestante, cómo en Hechos de los Apóstoles, cuando se elige el reemplazo de Judas, que eligen a Matías, ¿cierto? Cuando eligen a Matías, ¿en qué parte del Antiguo Testamento se basaron para elegir a Matías? ¿O en qué parte del Antiguo Testamento se basó esa iglesia para definir de que ya no era necesaria la circuncisión? Tomaron decisiones sin estar Jesús allí presente, tomaron decisiones como líderes de la iglesia y que, como dicen los mismos Hechos de los Apóstoles, después de que se dice el tema de la circuncisión, iban San Pablo yendo a las comunidades, dando el dogmata, dando las indicaciones, las instrucciones dadas por la iglesia, y lo habla como dogma, como dogma. Entonces, en ese orden de ideas, ellos tomaron decisiones no basados en escritura, sino basados en la autoridad de la iglesia. Entonces, en ese orden de ideas, lo mismo con la confesión. Lucas 10:16, el que ustedes escuchan. Y entonces el que escucha a un obispo es como si escuchara a Jesús, y basado en el magisterio. Si ellos dijeron que la confesión ahora es de esta y esta manera, no está contradiciendo el hecho de que a quienes ustedes les perdonan los pecados, le quedan perdonados. Ellos siguen haciendo lo mismo, solamente que lo estructuraron de una forma organizada para que no se vuelva un despelote dentro de la iglesia. Dios es un Dios de orden, lo mismo su cuerpo, que es la iglesia, es un cuerpo de orden. Will, muchas gracias por esas aclaraciones de hoy. Creo que tenemos la mitad de la charla todavía por hacer, pero creo que el tiempo ya no nos da. Vamos a dejarla pendiente para una segunda parte, ¿te parece? La charla de las partes de las solas, ¿te parece? Las 5 solas, claro, es que eso es un tema, hermano, obviamente, Vamos a, bastante, sí. vamos a hacer un próximo video. Bill ya se comprometió con nosotros para acompañarnos en un próximo video. Para dos, dijo que este de las solas
y el de los milagros eucarísticos también será un honor tratarlo contigo. Perfecto, Will, mi hermano. muchas gracias. Quiero invitarlos a todos ustedes a que vayan y sigan el canal de Will, Enfoca tu Fe, escuchen su banda Metanoia, que están produciendo música, ¿no? Ya están, si quieres contarnos algo antes de que te vayas sobre eso, para... aquí están los rockeros también, entonces, cuéntanos. Claro que sí, mi hermano, muchas gracias. Sí, de hecho en este momento estoy con 3 canales de YouTube. El primero, obviamente, que es el que acabas de mencionar, Enfoca tu Fe, que es donde obviamente damos lo que es formación y enseñanza apologética, ¿cierto? Para especialmente los católicos. Allí casi no van a ver, por ejemplo, el tema de los debates y esto, pero sí una formación exhaustiva, detallada, con excelentes y grandes invitados, tratando temas así sobre la fe. Es una formación muy completa para obviamente lo que es los católicos, ¿ya? Tengo otro canal recientemente que abrí que se llama Héroes Católicos. Y este canal de Héroes Católicos es un canal donde estamos dando a conocer la vida, no solamente de santos, sino también de beatos, de sacerdotes, por ejemplo, no canonizados, pero que han hecho grandes cosas por la fe católica. Por ejemplo, el padre Jorge Lorin, el padre Manuel Carreira, ¿cierto? O laicos que también han hecho grandes cosas por la iglesia, como por ejemplo Chesterton, ¿cierto? Entonces, Héroes Católicos es para eso, para dar a conocer la vida de todos estos grandes. Y por ejemplo, como el padre Manuel Carreira, ya lo tenemos allí subido y lo tenemos contando su propia historia en primera persona, con su misma voz, como si él mismo te lo estuviera contando, haciendo uso de la tecnología que tenemos hoy en día, pero un uso de la tecnología haciendo Maravilloso, para la evangelización. Entonces logramos maravilloso. utilizar la voz del padre Carreira para que contara su propia historia en primera persona. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer también allí con Héroes Católicos, videos corticos de 4 minutos, más o menos, pero también voy a empezar a invitar amigos y hermanos en la fe, y aquí voy a comprometer también a Johan, porque los estoy invitando al canal, a Héroes Católicos, para que cuenten allí la historia de su santo favorito. Por ejemplo, va a estar mi amigo Dante Urbina contando sobre Santo Tomás de Aquino, sobre San Luis María Griñón de Montfort. Voy a tener, por ejemplo, a Gonza de Testigos de la Fe contando sobre San Justino Mártir y varios hermanos más, entonces así. Y, por ejemplo, a Johan. Déjame a San Juan María Vianney, por favor. Excelente, ya Déjame queda al Santo comprometido, hermano. Cuidars. Listo, listo, Por listo. favor. Va para esa. Y obviamente mi tercer canal es mi proyecto de Power Metal católico, llamado Metanoia, pero lo encuentran fácilmente en YouTube buscándolo así, Metanoia Power Metal. Así ya sale obviamente de una. Y si en este momento estamos entonces empezando a hacer pues ya como la producción ya más profesional en estudio de todos los temas que igual en este momento pueden ir escuchando ya allí en el canal. Uno de los más conocidos y que más obviamente le ha gustado a la gente es el de Nadie ama lo que no conoce, inspirado precisamente en la vida y el testimonio de mi gran amigo San Agustín. Will, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Quedo comprometidísimo. Justamente hoy compré el libro de San Juan María Vianney, justamente para leerlo. Entonces, apenas lo lea, pues quedamos claro que más que comprometidos para ir a hablar de este gran santo que nos encanta y que es patrono de los sacerdotes, patrono gran confesor también. Will, muchas gracias por estar aquí, por compartirnos tu conocimiento, sobre todo por esa dedicación que tienes a tu fe, esa dedicación que tienes a promover la palabra de Dios. Gracias. Y aquí estamos. Toca ponerle fechita ahorita por interno a las otras charlas. Ojalá en esta cuaresma que la gente está como con los oídos puestos, quieren aprender de pronto, quieren avanzar en la fe. Entonces, Will, muchas gracias. Dios te bendiga y te dejo para que cierres tú esta charla con la oración final. Bueno, mi hermano, primero que todo, entonces agradecerte por esta invitación, reiterar obviamente el compromiso de tener entonces nuevamente las otras charlas para complementar esta parte y para hablar obviamente de los milagros eucarísticos. Agradecer también entonces a los hermanitos que estuvieron presentes aquí en el chat. Un abrazo, un saludo para todos ustedes y para las personitas que también vayan a ver esta charla más adelante. Gracias a todos. Y bueno, entonces despidámonos con nuestra mamá, pidiéndole su intercesión para que nos continúe guiando en este caminar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Contigo vamos, Virgen pura, y en tu poder vamos confiados. Pues yendo de ti amparados, nuestras almas volverán seguras. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes.
Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Listo, Will, muchísimas gracias y recuerden, muchachos, escuchar es Carlos Bullet en todas las plataformas digitales, nuestra música católica. Y recuerden que en estas épocas de Cuaresma también el diablo se suelta, la tentación se arrecia, así que mucha oración, no se despeguen de Dios y Dios les bendiga. Feliz Cuaresma para todos y hasta el próximo video. Chao.